Muy buenas noches, bien, no me ¿cuál es mi cámara? Esta es mi cámara. Muy buenas noches, bienvenidos ya al sexto episodio, capítulo, evento de Crónicas Ocultas. Cómo pasa el tiempo, ¿no? Cómo vamos creciendo de a poquito, cada 15 días preparando temas. Hoy tenemos un temazo, pero a ver, es más educativo y científico, porque es importante lo que vamos a hablar hoy. Es muy importante saber detectarlos, saber cuando estamos frente a ellos, saber cuando estamos en pareja con uno de ellos, saber cuando tenemos un familiar de estas características. Hoy vamos a hablar de los psicópatas. Están entre nosotros. Vamos a tener un invitado de lujo, máster en psicología forense, especialización clínica, amigo personal. Le tengo toda la confianza del mundo y sé que nos va a orientar, educar, informar con respecto a esta temática. Es muy importante que se sepa esto, porque nos podemos evitar muchos problemas. Pero antes de cualquier cosa, yo tengo que agradecer al único, al perpetuo, al único patrocinador que se ha quedado valientemente estoico con nosotros. El taller de moto de Cristian Elguera. ¿Cómo no agradecer? El único que ve mi negra, le hace el service, me la prepara para el TV, que lo hice hoy, por cierto, que lo pasé. Esto está en Argensola 1738, Barrio Los Paraísos. 351-770-7606. Escríbale, mándele un WhatsApp, no lo llame porque siempre está ahí con las manos, los motores, entonces es más fácil un WhatsApp. Y si dicen que van de parte del programa, hay un regalito, es un pequeño cariñito. Bueno, comienza el programa y para esto voy a sacar al aire, vamos a invitar a José Antonio Gómez, psicólogo máster en psicología forense y especialista en clínica. José Antonio, bienvenido a Crónicas Ocultas. Hola, Cristian. Primero, Te escucho súper poquito, no sé ¿me si... escucha? Ya, déjame ver si Sí, puedo aumentar el volumen. ahí, por ahí va, por ahí va. ¿Sí? Ahí sí, ahí está perfecto, perfecto. Ya, súper. Sí, así que José Antonio, gracias por estar en el programa. Vamos a hablar un tema delicado, escabroso a veces, pero muy importante para informarnos y evitar tantos malos ratos, ¿no? ¿Qué es un psicópata? Bueno, primero, gracias por invitarme a tu espacio y también a las personas que están oyendo y viendo, un saludo, ¿verdad? Y bueno, referente a tu pregunta, un psicópata en términos muy básicos y simples es un depredador, ¿no? Es un depredador social. Wow. Es una persona con unas características de personalidad bastante notorias y que pueden hacer, como dijiste tú, mucho daño, como sabemos, ¿no? Mm, Y hay ejemplos concretos de eso. Eh, Quizá alcancemos a revisar algunos casos acá en Chile, ¿no? mm. De casos que han sido de una alta connotación social. Eh, Es importante esto que tú dijiste, que me quedó la palabra clavada porque es depredador. A ver, como que en la sociedad se cree que el psicópata es el típico asesino despiadado que mata gente y que sale en las series, ¿no? Pero el psicópata eso es más caricaturesco. Podemos estar frente a uno o al lado de uno o tenerlo de pareja sin siquiera estar sospechando que están. sí, correcto. Ahí hay un tema bien importante porque se necesita rigurosidad para diagnosticar una Mm, psicopatía, ¿no? sí. Generalmente la prensa tiende a etiquetar, digo, a cualquier tipo de asesino como psicópata y no Mm, siempre es así. claro. Se necesita, como te digo, información de carácter científico, un procedimiento científico que está, gracias a Dios eso está, Mm. para poder detectarlo con precisión. ¿Por qué es importante? Porque hay muchos, se puede confundir con lo antisocial, ¿no? Exactamente. Y hay muchos antisociales que no son psicópatas, y hay psicópatas que sí son antisociales, ¿no?
pueden estar las dos configuraciones en lo que se conoce como la comorbilidad, ¿no? Mm, Comorbilidad psiquiátrica. O sea, sí, pueden tener un trastorno antisocial y una personalidad psicopática además. sí. Eh, ¿Y cuál, y entonces, cuál sería esta diferencia entre lo psicopático y lo antisocial? ¿Cuál sería como el punto que los divide? bueno, lo más básico es que el psicópata muestra una crueldad, ¿verdad? Un ensañamiento muy particular Mm, y acompañado con una gran dificultad, diría nula, ¿no? O sea, en términos de sentir, mm, ¿no? De vincularse, no se vincula. exactamente. Entonces, tenemos la crueldad y la no vinculación afectiva, ¿no? No hay vínculos profundos afectivos, pero sí los pueden imitar, sí los pueden aprender con el fin de manipular, porque también son grandes manipuladores, ¿no? Y Exactamente. no solamente en el ámbito, digamos, delictual, o sea, pueden estar fuera del ámbito delictual en tanto no son condenados, ¿verdad? Mm, Eh, y efectivamente lo que conocemos es masivamente, ¿no? Es una cosa más hollywoodense, mm, eh, pero los psicópatas pueden estar en todo el espectro de la sociedad, digamos, y no necesariamente cometer delitos, pero sí depredar a la gente de las más diversas formas, ¿no? mm, Sexualmente, económicamente, familiarmente, etcétera. mm, Entonces, yo diría que lo que diferencia al antisocial del psicópata es una crueldad de tipo de ensañamiento, ¿no? mm, Junto con la capacidad de no vincularse, o la incapacidad de vincularse, mejor dicho, mm. ¿no? No hay vinculación alguna eh, afectivamente, ¿no? No hay una graduación afectiva, no sienten, digamos, ¿no? Esto es como el término que acuñó Schneider que tiene que ver con la cosificación. O sea, hay una Sí, vinculación cosificadora. Yo necesito algo de ti. Te saco es provecho. más bien, sí, es más bien de tipo utilitario, ¿no? Mm, Que les sirva para algo la vinculación, ¿no? Ya, mm, generalmente es para dar rienda suelta a sus instintos más básicos e inmediatos. mm, Entonces yo diría que esa es la mayor diferencia, ¿no? Hay antisociales que pueden vincularse, pueden sentir arrepentimiento, mm. digamos, pero el psicópata no siente arrepentimiento y no Claro. se vincula. Por eso es tan difícil también que puedan haber tratamientos efectivos y que tengan la capacidad de reinsertarlos en la sociedad, ¿no? Mm, A pesar de que estuve como investigando un poco y entiendo que hay tratamientos, pero están en fase experimental, no hay mm, nada concluyente. mm, Por eso también el diagnóstico tiene que ser preciso, porque tú puedes estar erróneamente diagnosticando a alguien que no es psicópata y que puede claro. tener un tratamiento para poder rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, como tú dijiste, tiene que ser un proceso riguroso, científico, Mm. como para poder identificarlo bien. Lamentablemente en la sociedad se ha como trivializado, y esto lo conversamos fuera de cámara. Nosotros tuvimos una pre-entrevista con José Antonio y me comentabas justamente esto de lo que en los últimos 10 años quizás se ha trivializado o se ha normalizado a través ya sea de las redes o la validación que se le da en la televisión a conductas que usualmente eran netamente psicopáticas, se ha ido trivializando de manera tal que el psicópata pasa más piola ahora. No se nota tanto porque está más normalizado. Bueno, sí, esa es una gran cuestión, ¿no? Tenemos que preguntarnos por qué en esta época particularmente estamos hablando tanto de psicopatía, ¿no? Mm, Hay ahí una cuestión contextual bien importante y que tiene que ver, yo creo, con una cuestión más macro, ¿verdad? Del morbo, ¿no? Porque el morbo que producen justamente estas personas, ¿no? Generalmente se asocian a asesinos en serie, mm. pero no necesariamente lo Son son, ¿verdad? psicópatas. Mm, Como digo, pueden ser estafadores, digamos, y hacerse pasar por una diversidad de profesiones con tal mm. de sacar provecho de la víctima, ¿no?
Y ahora en este... Pero sí se ha trivializado el tema Sí. y bueno, eso yo creo que apela al morbo, ¿no? Al morbo que produce este tipo de personalidades. Que eso que tú dices es muy importante porque este morbo llega a ser como excitante, ¿no? Esta atracción hacia los psicópatas como si fueran héroes. Y existe mucho interés y desgraciadamente, bueno, los dos somos psicólogos y tenemos la experiencia de los chicos, por ejemplo, hoy en día, que como que se hacen los psicópatas, ¿no? Yo soy psicópata, yo soy narcisista, como si fuera un modelo a seguir, una gracia. Y realmente la psicopatía es perversa, es muy dañina. Tú dijiste, son depredadores. Ahora, hay diferentes tipos de psicópatas, pero, por ejemplo, ¿cuál de todos los tipos o cuántos tipos hay es el más peligroso? ¿Cuál es el que más daño o depredación puede causar? Bueno, hasta donde yo sé, y hasta donde yo he investigado, puede que evidentemente que hay personas que son más expertas que yo en este tema, ¿no? Podemos hablar de eso más adelante, pero Mm, hasta donde yo conozco son los narcisistas perversos, ¿no? Ese tipo de psicópatas que pueden llegar a ser muy crueles, ¿no? mm, Ese tipo. Los hay, digamos, de tipo estafador, como te decía antes, mm. y de otros tipos, pero yo creo que el perverso narcisista, digamos, es como el más peligroso, ¿no? ¿Y cuáles serían, Eh, por ejemplo, el modus operandi de un perverso narcisista? ¿Es el típico maltratador de su esposa y sus hijos, que afuera tiene otra imagen? ¿Cómo se comportaría? bueno, primero que nada, todos los psicópatas tienen generalmente, ¿verdad? Tienen un gran sentido de ellos mismos, Mm, ¿verdad? Se atribuyen una gran importancia, ¿no? mm, Son manipuladores, son mentirosos, eh, pero el perverso es el que se ensaña, ¿no? Es el que se ensaña con la víctima, es el que rebasa los límites, creo yo, en términos de conseguir lo que pudo haber conseguido haciendo un menor daño, ¿no? mm. ¿Cómo, Entonces, cómo, perdón que te interrumpa, pero en base a Ujú. eso se me viene la siguiente pregunta. ¿Cómo podría yo siendo, hablando en modo general, cómo yo podría darme cuenta que estoy cerca de uno de estos sujetos? ¿Qué es lo que, por dónde yo tendría que poner atención? ¿Cuáles son los indicadores? Sin ser un profesional del área de salud mental, pero ¿cómo podríamos ver ciertos patrones que nos pongan en alerta? Es una buena pregunta, voy a tratar de sintetizar, ¿no? Para eso me pagan, para hacer buenas Pero preguntas. sí, claro, voy a tratar de sintetizar, pero generalmente son personas encantadoras, ¿no? Los Mm, psicópatas tienen esta característica en común, tienen una capacidad verbal, ¿no? Que mm. en jerga se conoce como una gran labia, Labia. Sí. con la cual te pueden seducir, ¿no? De manera muy engañosa para manipularte y sacar provecho desde que lo sostengas económicamente hasta Mm, estafarte o manipularte sexualmente. Y, y- y cuando tú te das cuenta, ya puede ser muy tarde, digamos, e incluso pueden tratar de revertir la situación y mostrarse como víctimas, ¿no? mm, De la situación y no responsabilizarse. mm, ¿Qué es lo que suelen hacer usualmente? No se responsabilizan de sus actos la mayoría de las veces, sino que dan vuelta a la situación o la manipulan de tal manera de que sus mentiras mm, encajen con una explicación racional, pero nuevamente no hay ahí una cuestión afectiva o profunda, no hay mm. arrepentimiento ni vinculación, ¿no? Hay una cuestión fría, racional. Quiero robarme un minutito porque quiero contar una experiencia personal que tuve con un personaje de estos, ¿no? Un psicopatín. ¿Mm? Año 2015 o 2016, estaba en mi consultorio en Viña del Mar, en Chile, y había terminado mi jornada laboral y golpean la puerta, que no era la secretaria. Golpean la puerta y entra un tipo, metro 90, se notaba, ¿no? Se notaba.
me dice, tú me tienes que atender, así, tú me tienes que atender, tú eres el único psicólogo que me tienes que atender. Te pago 5 sesiones si quieres, pero me tienes que atender. Bueno, traté de encuadrar la situación y ahí viene otro concepto, otro detalle del psicópata, que no acepta un no y trata de dar vuelta a la situación, como decía José Antonio siempre. Me dijo, tú me tienes que atender. Traté de todos los medios y dije, bueno, sería interesante conocer cuál es el discurso de este tipo. Bueno, entró jactándose de que pertenecía a la CNI en Chile, junto con su padre, y se jactaba de la cantidad de personas que habían hecho desaparecer. Y por otra parte, se jactaba de la forma en que él golpeaba a su mujer sin que nadie se diera cuenta. Pero ahí viene el detalle importante. Su mujer era la culpable. Ella era la causante de que él le pegara. Entonces él respondía en base a lo que la mujer hacía. ¿A qué voy con esto? Que esta experiencia es, a ver, yo no sé si te pasa a ti, José Antonio, pero a mí me pasa una cuestión de presencia. Hay, si hablamos de temas más esotéricos, una cuestión de energía, que se nota un tipo que como que no tuviera alma, ¿no? Como Bart Simpson cuando vende su alma, como que se nota algo distinto. Hay una cierta alerta que te da el cuerpo, en este caso. Los que somos del área forense y clínica, que tenemos ya más contacto con estas personas, los reconocemos quizás por el rictus facial, ¿no? Que también esto va en discordancia entre el discurso quizás afectivo con lo que muestra su cara, ¿no? Bueno, famosa es la mirada del Mm, psicópata, ¿no? Esto también está escrito en uno de los libros del creador del instrumento para detectarlo, que es un psicólogo canadiense que se llama Robert Hare, o Hare, mejor mm, dicho, que él fue el que produjo este instrumento para poder detectarlos con mayor precisión, pero efectivamente hay muchos psicólogos y psiquiatras que hablan de esta mirada fría, ¿no? De esta mirada del tiburón. del vacío del tiburón, Mm, exactamente. sí, Que es diferente de la mirada del esquizofrénico, por ejemplo. Tú claro. miras a un esquizofrénico y es como que te traspasara con la mirada, como que tú no estuvieras ahí. Sí. La del psicópata es diferente, es una mirada que te puede dar miedo, ¿no? Yo me he encontrado con algunas personas que no me atrevería a decir que son psicópatas, pero sí que poseen rasgos, ¿no? Mm, Y, y hay una mirada que es muy profunda, pero muy vacía también, ¿no? mm. Como que te... Es como no, no sabría describirlo desde la experiencia, pero es Pero es como... como lo que dices tú, como la mirada del Sí, tiburón, ¿no? sí, es como... Como eso. No hay nada, no hay nada ahí. Sí. No hay nada. Claro, tú puedes sospechar, Mm, eh, pero siempre es importante, como digo, tener rigurosidad científica mm, para poder diagnosticar eso, ¿no? Porque, bueno, eso también puede ser un efecto halo que suele producirse, ¿no? mm, En psicología o en la vida en general. Tú miras a una persona, la persona te mira y tú piensas, hay un prejuicio, ¿no? claro. Por eso, y eso se llama efecto halo. Pero para descartar eso hay que, como dijimos y hemos dicho reiteradamente, hay que ser riguroso en el diagnóstico. Este instrumento que tú mencionabas es el famoso PSLR, que es, obviamente hay que estar capacitado para aplicarlo, hay que ser del área clínica y forense también, hacer una especialización, ojo, hay mucha responsabilidad en eso. En cuanto a la psicopatía, ¿cómo estás, hombre y mujeres? ¿Cómo nos vamos con eso? Hasta donde conozco, bueno, la investigación que llevó a cabo Robert G. la hizo en cárceles y hay una prevalencia mayor en hombres que en mujeres Mm, de psicopatía. Eh, y parece ser que el modus operandi del hombre es más impulsivo que mm, en la mujer, ¿no? Lo que hablaría de una cuestión en la mujer más planificada, quizá. mm. Pero en el hombre hay mayor prevalencia en hombres que en mujeres, Mira. en ese sentido, Mm. sí, según En- la literatura científica, ¿no? claro, en este hay un, no recuerdo el autor en este momento, pero leí un paper hace un tiempo atrás que tenía que ver con que a ver, hay que separar el narcisista del psicópata, ¿cierto? El psicópata tiene el narcisismo, pero el narcisista no necesariamente es psicópata. Y uno Correcto. de los elementos narcisistas de la mujer que tiene más perfil psicopático es la victimización. En general, este paper, no recuerdo el autor, debería haberlo traído, me comprometo a mostrarlo en algún momento. Decía que la mujer
tenía más el narcisismo en la manipulación victimizante. O sea, la mujer que está constantemente mal, que le va mal en la vida, que ayúdame, como el pobrecito, ¿no? ¿Es tan así? Mm, bueno, puede ser, ¿no? Porque también es un terreno muy nebuloso, por eso como dijiste tú, tiene que haber la aplicación del instrumento para dilucidar esto. Mm, Pueden haber características, tanto en hombres como en mujeres, parasitarias, irresponsabilidad, ¿verdad? mm, Explotación, utilitarismo. Generalmente, claro, en la mujer hay más histrionismo, ¿verdad? mm, Hay más histrionismo o pueden haber también conductas más limítrofes, pero no necesariamente que configuren una psicopatía, claro. pero pueden ser rasgos importantes dentro de eso también. Mira qué importante lo que dijiste, parasitario. Esa es una gran característica de los perfiles psicopáticos, el ser parasitario, vivir a costas de otro. Sí, claro, por supuesto. Hay- por eso es tan importante estar atento, abrir los ojos, ¿no? Sí. Saber con quién uno está, tratar de conocer al círculo de amigos, Mm, tratar de conocer algo de su pasado, eh, ver si es coherente con lo que te dice una vez, con lo que hace, con lo que te dice después y la mm, reacción que tiene con eso, porque mm. generalmente cuando se los pilla mintiendo, tampoco tienen, ni se inmutan, digamos, no es Y una sí, cuestión para ellos importante, tratan de correctos. reacomodar de nuevo Sí. para que calce con lo que tú estás necesitando escuchar. Entonces, por eso es tan importante, como digo, estar atento, ¿no? Con Mm. quién uno está, eh, Bueno, para que no te exploten, para que no te manipulen, y porque puede terminar muy mal y eso, sí. ¿no? Bueno, En es algunos casos. importante, por ejemplo, en la línea forense, el tema de, a ver, cuando ocurre un delito, cuando ocurre una experiencia legal X y te están relatando, ya sea víctima o victimario, es importante poner atención. Este es como un tip, pero es más específico. En general el discurso va variando en el tiempo, mantiene la lógica, ¿no? Mantiene el centro, pero es esperable que las personas se vayan olvidando algunas cosas o el shock del momento no te permite recordar tanto detalle. Pero en general el perfil más psicopático es muy buen elaborador de un discurso que se va perdiendo como la libertad de la experiencia. ¿A qué voy con esto? Que si se mantiene en el tiempo el mismo discurso con la misma cantidad de detalle, ya hay que poner atención. Es un pequeño tips que se da, pero más como picadito finito, como se dice en Chile. Vamos a los casos más emblemáticos de psicópata. ¿Cuál tú consideras que son los casos emblemáticos de los conocidos, digamos, ya sea en Estados Unidos, Chile? Bueno, no sé si hablar de lo que ya se ha hablado en términos de los de Estados Unidos, se ha dicho tanto de Ted Mm, Bundy, por los ejemplo, ¿no? clásicos. Los clásicos, Mm, pero yo creo que acá en Chile los más connotados que yo estuve investigando fueron el psicópata de Alto Hospicio, por ejemplo, ¿no? gran Que caso. ha sido el asesino serial más grande que ha habido en Chile, que fue durante la década de los 2000. Mm, Eh, y ahí 2000-2003. sí, este hombre mató a 14 mujeres, la mayoría de ellas menores de edad, en edad escolar, ¿no? Las que se descubrieron los cadáveres, ¿eh? Porque se presume que puede haber más. Sí, se presumen varias cosas, Mm, pero no ha sido comprobado, ¿no? mm, También se presumió que no actuó solo, pero mm. no se concluyó eso en la investigación. Cuando Eh, dices que no actuó solo, ¿te refieres a otro cómplice accionar en el delito o intelectuales? es que son rumores, como te digo, Claro, fueron rumores sí. que ocurrieron después de que se lo imputó, se lo declaró y se le sentenció, ¿no? Mm, Pero no se comprobó nunca que fuera así. mm, De todas maneras, tenían mismo modus operandi y bueno, lo relevante de este caso es que las policías dirigieron, ¿no? Una investigación bastante defectuosa desde el principio. sí. Se tomó en cuenta las víctimas cuando ya la sexta niña había desaparecido, ¿no? Mm, Recién ahí
eh, los policías de investigaciones y carabineros activaron una real importancia, ¿verdad? Porque además hubo el prejuicio, porque Alto Hospicio es una comuna pobre que está en el Mm, norte de Chile y que está cerca de Perú y cerca de Bolivia, entonces claro, también las autoridades en primera instancia supusieron que las niñas desaparecían para buscar mejores horizontes, ¿no? claro. O, porque simplemente por el prejuicio de que eran pobres, ¿no? Hasta que finalmente se descubrió el caso porque una de ellas logró escapar con vida, ¿no? Sí. Del terrible ataque de este hombre. Mm, Y entonces pudieron dar con él, ¿no? Y apresarlo y sentenciarlo. Pero fue terrible ese caso, fue un caso que estremeció a todo el país, era un tipo que se ensañaba con ellas, mm, las violaba y las mataba con una crueldad espantosa, las tiraba, luego de violarla, las mataba con peñascos, mm. con peñascos grandes, y luego las tiraba a un piquete de minero abandonado, ¿no? De minería abandonado, que Sí. es una especie de pozo, Mm, y ahí las dejaba, ¿no? En el desierto. mm. En este, Entonces fue un caso bien dramático, muy fuerte, digamos, y una persona que causó un daño irreparable, ¿no? bueno, es, por Muchas ejemplo, si acá el público que quiere investigar el caso del psicópata de Altos Pisos está en una comuna justamente, bueno, ahora no tanto porque ha resurgido, pero en esos años era una comuna incipiente y era bastante precario. Altos Pisos que es una comuna a metros de mi ciudad de origen, Iquique, el norte de Chile. Es un caso muy cruel que lo pueden investigar. Hay libros sobre ese caso y mucho material de prensa. Así que si quieren profundizar ahí pueden ir a Google, buscar y desgraciadamente van a encontrar mucha información fuerte en este caso. Sí, y también se han hecho documentales en YouTube Sí. o en verdad donde se puede como investigar y Mm, poner, saber, tomar conocimiento de lo que pasó en esa época, ¿no? sí. Pero evidentemente que rodaron varias cabezas en términos de la policía Mm, y de carabineros, ¿no? sí. Pero así como de políticos de importancia no rodaron cabezas, ¿no? No. Entonces hubo una negligencia importante porque solo hubo una sola teoría investigativa que era la que te comentaba antes, que se suponía que las chicas se estaban escapando en búsqueda de mejores condiciones. Eso, Y se escuchó a las familias porque las familias eh, tuvieron que hacer un escándalo, poco menos, sí. para que se les tomara en cuenta, ¿no? Entonces fue muy penoso eso. Bueno, está siendo protocolar con la teoría porque se presumía que las chicas se fugaban de su casa para ejercer la prostitución en Bolivia y en Perú. Esa era la tesis con la que se movía la policía de investigación al principio. Sí, correcto. Mm, Claro, una mm. cuestión bien prejuiciosa, ¿no? Y Clasista, solo porque las personas de esa ciudad tenían una condición de pobreza. Entonces fue exactamente. terrible, pero también de eso se sacaron muchas enseñanzas para no caer en los mismos errores y manejar más de una Lamentablemente. hipótesis, ¿no? Lamentablemente tuvo que pasar esta tragedia. Otro caso emblemático, vámonos con, ya que somos los dos chilenos, vámonos con nuestra tierra. ¿Qué otro caso emblemático podríamos comentar acá? Bueno, el otro caso que a mí me llamó mucho la atención, yo era en ese entonces adolescente, ¿no? Fue el caso de los psicópatas de Viña del Mar también, Wow, ¿no? Que, también, que también ahí gran hay una caso. cuestión bien escabrosa, pero quizá lo más relevante de ese caso es que finalmente se descubrió que eran dos carabineros, ¿verdad? Los que Sí. cometían los asesinatos, una pareja, Mm. ¿verdad? De asesinos en serie. Tom Collins y el Eh, otro, no me acuerdo el apellido, el otro. Sagredo, Sagredo. Sagredo y Tom Sagredo Collins. era el apellido de uno de ellos, que era el más cruel, el que más ensañaba, Mm, y Top Collins era el cómplice, ¿no? sí. Probablemente Sagredo era el que, probablemente, digo, Mm, no te puedo asegurar eso, pero es una probabilidad de que Sagredo era el que manipulaba a Top Collins, ¿no? mm, sí. Porque Top Collins dio muestras de querer alejarse de Sí. eso y de arrepentimiento,
pero Sagredo no, digamos, era un tipo que incluso contaba, Se jactaba. contaba esto Mm, a otros compañeros con una indiferencia, con la frialdad de un psicópata, ¿no? sí. Con la frialdad típica de un psicópata. Llegaron a estacionar uno de los autos de la víctima frente al edificio de investigaciones, digamos. Mm, Te habla del narcisismo, la grandilocuencia de este tipo de personalidades, ¿no? mm, Pero fue un caso bien también connotado. Ahí hubieron 10 asesinatos y 4 violaciones. mm. Eh, y bueno, también afectó mucho otras esferas de la sociedad, causó mucho miedo, ¿no? En la Mm. población viñamarina, de la quinta región en general, ¿no? Fue en la En época del ese, Festival de Viña, de hecho, por eso que hubo un fue, pánico muy importante. fue en la época del Festival de Viña. Ahí también Sí. se hicieron, habían dos líneas investigativas, una dirigida por el OS7, que es un cuerpo de carabineros especializado, y por la Policía de Investigaciones también. Mm, sí. Eh, pero también fue un caso tremendo, ¿no? Tremendo porque eran carabineros, digamos, ¿no? Sí. Que se Entonces, supone que te tiene que cuidar. que son los que te tienen que cuidar, ¿no? Estos dos hombres sí fueron fusilados, ¿no? En ese Mm. tiempo todavía estaba la La pena de pena. muerte, ¿no? Vigente, Año 84. y fueron fusilados, fueron Sí, fusilados. Fue toda una cuestión mediática también, ¿no? sí. Eh, que terminó con esa tragedia, con eso. Me quiero detener ¿Mm? en dos puntos. El primero es que ya, bueno, hay libros de este caso y ya esto no me puedo hacer cargo, pero está en el libro, que se supone que hay un movimiento estratégico político también como para salvarlo y culpabilizar a otros, porque para que no hablaran y cayeran otros, ¿no? Más poderosos, y que la ministra Mónica Madariaga se los habría encontrado en Miami años después. Eso está en el texto. A mí no me consta, pero es un testimonio que no tendríamos por qué tampoco poner en telejuicio. Pero hay un elemento importante que tú dijiste. Tom Collins era manipulado por Sagredo. Entonces, ahí es donde se explica cuándo es el psicópata elaborado y el más básico, ¿no? Sí, probablemente creo yo que Mm, era manipulado, claro. ¿no? Por lo que se sabe de la investigación. Pero claro, ahí habrían dos clases de asesinos en serie, uno que es Mm, más manipulador, por decirlo así, perverso y estratégico, mm, y el otro más sometido, ¿no? mm. A la voluntad del primero. De hecho, Sagredo, que era el más cruel, actuó solo algunas veces, porque Top Collins no lo Sí, acompañó, ¿no? sí, sí, Ahí sí, sí. eso te habla un poco también del remordimiento, quizá, o la distancia que quería tomar en algún momento Tom Collins, porque se dio cuenta de las brutalidades que estaban haciendo. Exactamente. Pero Sagredo no paró, ¿no? No No, paró hasta que no lo paró vio. hasta que lo pararon. Exactamente. Vámonos a las mujeres. Bueno, Tu caso favorito, yo sé que este es uno de tus casos favoritos, el que me vas a contar ahora. no es tan favorito, pero no estoy seguro Mm, que ella, no estoy seguro, puede que tenga rasgos psicopáticos, pero no estoy seguro de que sea una psicópata, ¿no? Que fue la denominada Quintrala. la quinta. Hasta lo que yo Sí. sé, respondía al perfil psicopático. Hasta lo que yo sé. Lo que pasa es que hasta donde yo sé, el perito que la entrevistó, que era un psiquiatra, manifestó que era una mezcla entre trastorno histriónico Mm, con trastorno paranoide, digamos. sí. ¿Ya? Entonces no estoy 100% seguro de que haya sido una personalidad psicopática. Puede que Mm, haya tenido rasgos, por supuesto, ¿no? mm. Lo perverso. Ella contrató un sicario para matar a toda su familia, digamos. O Y sea, no es sí, menor, ¿no? sí. Ella misma atentó contra una de sus nueras, ¿verdad? Hubo 3 muertos. Ella mandó a matar a su marido y al amante de su marido, ¿no? O a la pareja de su marido, mejor dicho. Por la razón de Eh, que el marido era homosexual y tenía a su Exactamente. pareja Y por homosexual. una cuestión de que tenía celos porque el hijo que tenían en común prefería al padre, ¿no? Mm,
entonces también hay una cuestión ahí de celos, Sí, pero como te digo, las pericias, hasta donde yo sé, demostraron o concluyeron, mejor dicho, que había más una cuestión histriónica y paranoica, claro. más que psicopática. Mm, Pero es un caso interesante también de estudiar, mm, ¿verdad? Porque estamos hablando de una mujer con recursos, ¿verdad? Tenía propiedades, ¿verdad? La familia era una familia pudiente. Hay toda una cuestión familiar muy escabrosa, mm, pero desde siempre fue una familia conflictiva y mm, ella, al parecer, se había vengado por cómo la familia habría tratado al papá de ella, en términos de denostarlo dentro de las posiciones económicas que la familia asignaba, ¿no? mm. Y de ahí surgió todo, se supone que surgió todo eso, pero también es un caso eh, Mediáticos. de los más sonados, ¿no? Mm. En Chile. Tú Sí. te debes acordar del caso que voy a comentar ahora porque no recuerdo los nombres, pero hace unos 10 años atrás, también en Chile, pasó el caso de una mujer que mató a martillazos a su hijo. A uno y al otro lo dejó hasta el día de hoy con secuelas neurológicas y daba entrevistas en la televisión llorando, daba entrevistas que era la víctima y todo el país convencido de que era la madre de dos niños atacados por bestias que entraban a su casa, hasta que empezaron los peritos a sospechar de ella y empezaron a ocupar estrategias de fiabilidad y validez del relato, hasta que se dieron cuenta que ella presentaba los indicadores de lo que sería el síndrome de Munchausen, es decir, a atacar a sus niños para causar daño a la pareja, ¿no? Por una cuestión de celopatía que presentaba. Y ella sí, el perfil lo elaboraron como psicopático, más básico, más burdo, pero correspondía al perfil psicopático. Alguien que es capaz de atacar a sus hijos, matar a uno de ellos, salir en la tele, hacer como que es la víctima, convencer a todo un país, que ahí está la labia que tú mencionas, ¿no? Esto de tener esta conversación atractiva para el otro y hacerte creer que efectivamente lo que te está diciendo es verdad. Pues varias características, ¿no? Esta cosa de buscar atención de manera Mm, grandilocuente, ¿no? mm, De mentir, de manipular, de ensañarse con sus propios hijos, ¿no? mm, Te habla de una cuestión de no hay vínculo ahí, ¿no? No hay vínculo y hay un ensañamiento. mm, Claro que tiene rasgos psicopáticos mm, importantes, sí, por mm. supuesto que sí. ¿Qué pasa? Vámonos al tema de la psicopatía en sus orígenes, digamos, en la persona. ¿Cuándo se empiezan o cuándo podríamos comenzar a observar rasgos psicopáticos? ¿Es efectivo que desde la niñez, adolescencia, adultez? ¿Desde dónde? Bueno, creo que es importante, antes de responder a tu pregunta, dejar claro que esto no tiene clase social, Mm, como para despejar el prejuicio de una vez, mm, ¿no? sí. Puede darse en cualquier tipo de estrato social. Y respondiendo más directamente a tu pregunta, hay dos señales que harían prender las alertas, ¿no? Ver las luces rojas. La primera es el ensañamiento con los animales, ¿no? Mm, O la crueldad, no solo con los animales, pueden ser también con personas, pero generalmente es con animales. Y la no vinculación, ¿no? mm, La capacidad de no tener un espectro afectivo eh, que sea capaz de vincularte con tus seres queridos. mm. Yo diría que esas son las señales de alerta en un infante, ¿no? Claro, eso, en un niño. Y es también el momento en que hay que actuar, en que hay que tomar las providencias del caso, porque puede ser que se pueda, digamos, limitar o corregir en cierta medida la conducta de esa persona para que no llegue a tener consecuencias fatales en el futuro, ¿no? Bueno, ahí es importante hacer un pequeño alcance porque hay una edad de los niños que sí hay una, ¿cómo es la palabra? Como una exploración donde quizás los bichitos, esas cosas, pero es mucho más que una exploración. Se observa ya un sadismo directo. Más que un niño, uy, maté un chanchito de tierra, una cucaracha, esto. O sea, hay otras.
es como el otro, el fin, ¿no? De esto no es solo una exploración. Sí, por supuesto, y puede responder a un patrón, ¿no? Mm, No es solamente un caso accidental, sí. hay, generalmente hay niños que hacen travesura y que pueden Mm, alguna vez dañar a un animal, un bichito sin una intencionalidad perversa, claro. ¿no? Pero si responde a un patrón, yo creo que ahí Mm, que hay que observarlo, hay que llevarlo a un especialista, ¿no? mm. Para que puedan tomarse las providencias del caso. En el colegio, los profesores, muy importante que también... hay un dato medio polémico que yo siempre me meto ahí en la pata de los caballos porque para mí es importantísimo el rol del profesor en estos casos, en detectar, no tanto como un psicólogo propiamente tal, pero sí detectar algunos indicadores que pueden ser, no sé, el camino a inicio de una patología mental, de un trastorno mental, de una estructura de personalidad problemática. Entonces es importante también la detección temprana de esto, como tú mencionaste. Por supuesto que sí, o sea, todos los que estamos en contacto con niños o con adolescentes, yo no estoy en contacto con niños, pero sí he tenido Mm, contacto con adolescentes, sobre todo infractores de ley, mm, desde hace bastante tiempo. Pero claro que es muy relevante porque esto puede facilitar, como te digo, el diagnóstico diferencial mm, y poder ayudar a esa persona, ¿no? mm, En definitiva, si tiene los parámetros necesarios para poder ayudarle, reinsertarla, tratar el trastorno que tenga, que no necesariamente es psicopático, puede mm, confundirse con otras cosas. Por eso es importante nuevamente el diagnóstico diferencial. mm, De manera profesional y científica, ¿no? Pero claro, evidentemente que si los profesores o cualquiera de nosotros ve conducta crueles, sádicas, digamos, y sin ningún tipo de remordimiento, y que hay dificultades para vincularse, que hay dificultades mm, para reconocer esa conducta, que hay mentira, ¿no? mm. Patológica. Entonces sí, claro, por Sí. supuesto que debemos estar alerta, por supuesto que sí. ¿Es un mito o es realidad que el psicópata es más inteligente que el promedio? No, no, yo creo que es más mito eso que es mi percepción, ¿no? Yo Mm, creo que es más mito que realidad. Sí son astutos, ¿no? mm, Son astutos, pero como son impulsivos porque necesitan saciar estos instintos básicos, ¿no? Eh, terminan traicionándolos y como no tienen arrepentimiento y como no tienen vínculo, finalmente, tarde o temprano, yo creo que se termina detectándolo, ¿no? Hay algunos que no se detectan, obviamente, porque no llegan a, a límites tan evidentes, ¿no? mm, O no son denunciados también. mm, También hay una cuestión ahí de la que tenemos que hacernos cargo. Pero yo diría que es más un mito mm. que una cuestión eh, 100% real, ¿no? Evidentemente que pueden haber inteligentes, pero en la mayoría de los casos es más astucia, más Mm. viveza Sí, que otra no cosa. hay un determinante en eso. No, Te voy a meter en un problema, porque yo tampoco lo sé, pero me gustaría saber tu opinión. Sandro, que es el autor del libro Grafología Superior, eh, aborda el tema de los temperamentos en la grafología y en el tema de los temperamentos, él en su libro Grafología Superior, como que, a ver, él expone modelos físicos de ciertos temperamentos, que es el, el sanguíneo, el flemático, ¿cierto? Que son cuatro temperamentos. Hay modelos físicos que responderían a ciertos temperamentos. ¿Qué pasa en el caso de la psicopatía? ¿Tú sabes si hay algún estudio que demuestre cierto patrón físico o alguna característica física en los psicópatas? Porque hasta lo que yo sé, se han hecho estudios y hay textos de esto con respecto a la forma de la cara de los antisociales, pero no sé si de los psicópatas. no. Desde la teoría, porque esto es de Hipócrates, ¿no? La Mm, teoría de los humores se llama. claro. Probablemente lo que más se acerque, pero no necesariamente sea un psicópata, sea el temperamento colérico, ¿no? Mm, Pero no conozco estudios que mm, relacionen la psicopatía con el delito. Sí creo que hay una teoría que relaciona lo antisocial
claro. pero no necesariamente los psicopáticos, ¿no? Mm. Con la configuración del rostro, no me acuerdo cómo se llama, pero sí. Hay un abogado chileno que sacó un texto muy bueno que no recuerdo desgraciadamente su apellido en este momento, que habla justamente del rostro más triangular, más cuadrado, con el mentón. Él lo describe muy bien. A ver, puede ser clasista, no sé, prejuicioso, pero es un estudio serio que llegó a ciertas determinaciones. Por eso me surgió la pregunta, porque yo no lo sé, por eso quería saber si tú manejabas alguna información de eso. No, desconozco, digamos, si hay Mm, una relación física con la configuración física, ¿no? Con la mm, psicopatía, desconozco. mm. Hay No, un... No, no voy a entrar en temas porque ya lo conversamos fuera de cámara, el tema político no hay que meterse mucho ahí porque puede causar escozor en algunos bandos. Pero hay un texto que nuestra profesora, Alice Thomas, hizo un paper muy interesante con respecto al perfil de los empresarios y los políticos con respecto a la psicopatía. Y es alto indicador psicopático en estas personas. No estamos diciendo que son todos psicópatas, pero hay altos indicadores. Entonces, bajo esa reflexión, ¿hay una tendencia a buscar el poder? sí, hay una tendencia a buscar el poder, exactamente. Pero como bien dijiste, no necesariamente eso Claro. implica psicopatía, ¿no? Mm, Nuevamente hay que ver si tienen los indicadores para que puntúen en esa categoría, ¿no? mm, Eh, una de las más expertas en este tema es la doctora Elizabeth Leon Mayer, que justamente estudió con Robert Herr fue mi profe también. y fue supervisada por él. Mm, Es una persona que sabe mucho de eso. También hay no sé si hay muchos videos, pero hay videos donde ella da entrevistas en sí, YouTube y habla en profundidad de la psicopatía y de la rigurosidad que hay que tener con esto también, ¿no? sí. No solo porque hay que detectar a estas personas que hacen daño, sino porque hay personas que pueden ser vistas como psicópatas y no lo son, ¿no? Mm, Y pueden acceder a un tratamiento que las pueda reinsertar en la sociedad. Entonces, exactamente. ella es una de las que más sabe de esto. La pueden googlear, ¿eh? Pero sí, la pueden googlear. Pero claro, hay un patrón de búsqueda del poder, ¿no? Mm. Eso es cierto, eso es cierto. En las cárceles de Estados Unidos se hizo un experimento bastante interesante que lo pueden también buscar, que es con presos que tienen perfil o estaban diagnosticados con perfil psicopático con respecto al cuidado de los perros. Se hizo es muy interesante que lo pueden googlear. Y también se está haciendo con gatos. Si es que, porque nos quedan cuántos minutitos, a ver, no, nos queda tiempo. Sí, queda tiempo. ¿Nos puedes, así a grandes rasgos, contar cómo se compone, cuáles son las áreas que trabaja el PCLR, que es justamente el instrumento que sirve principalmente para la diagnosticación? Eh, sí, trabaja algunas áreas, déjame ver, Mm, no las recuerdo como así tan de memoria, ¿no? Pero creo que tengo esa información. mm. Eh, Pero a grandes rasgos, ¿no? Si no, tampoco es tan teórico. Sí. Te puse en problema, no, perdón. no, 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 tranquilo. Pero trabaja, el PCLR es un cuestionario que trabaja varios índices, ¿no? No te los podría nombrar todos, Ah, pero está esta cosa de la elocuencia, la grandiosidad, mm, ¿no? Este tema los psicópatas pueden ser muy versátiles en términos delictuales, no solamente, pueden tener una historia de delitos diversos, ¿no? Desde mm, la estafa hasta el abuso sexual, ¿no? mm, Pueden tener esta cosa parasitaria o no tenerla también, ¿no? mm, Hay cosas la impulsividad, ¿verdad? La mentira patológica, y algunas otras cosas más que no recuerdo de memoria, pero que se iba midiendo el no remordimiento, digamos, la ausencia de remordimiento o de arrepentimiento. mm, Eh, Más o menos, te diría yo que eso son algunos de los patrones que mide otros mm, más, ¿no? Pero es de los que yo recuerdo así como mm. de memoria. No lo recuerdo
tan, tan, tan exactos, Mm. porque yo no me he dedicado como mucho tampoco a Aplicarlo. aplicarlo, Mm. ¿no? Hace poco yo terminé el magíster y me desprendí un poco de todo esto un tiempo porque Mm. venía con mucha carga laboral, Sí. entonces preferí tomarme un descanso y despejarme un poco, pero más o menos son, 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 son esas algunos de los patrones que mide. Mm. Sí. Vámonos, pongámonos polémicos. ¿Hay alguna predisposición de los perfiles? Hablemos de perfiles psicopáticos, ¿eh? ¿Alguna predisposición a ciertas carreras profesionales? Es una pregunta, sí, también buena, Mm. exactamente. Eh, Mira, todo va a depender de lo que el psicópata quiere, ¿no? Mm. Si quiere relacionarse con niños, probablemente se vaya a hacer pasar por orientador, digamos, ¿no? Si quiere abusar económicamente de las personas, puede ser que se haga pasar por ejecutivo, Contador. bancario, contador, ¿no? Mm. Hay algunos que se hacen pasar por psicólogos, psiquiatras, Mm. por curas, ¿verdad? Sí. Cualquier carrera o profesión que detente cierto poder y que les permita a ellos abusar de sus víctimas, ¿no? Mm. De manipularlas con mayor facilidad. Pero, pero claro, estas carreras que yo te nombré pueden ser como las que más prefieran ellos, ¿no? Mm. Dependiendo, obviamente, de lo de hacia donde quieran acceder. Es muy raro, puede ser, pero no creo que se hicieran pasar o eligieran carreras como programador, ¿no? Porque los programadores generalmente trabajan solos, no Mm. van a tener mucha vía así como de vincularse con otras personas, A ¿no? menos que quiera ser hacker y estafar. Puede ser, Mm. pero son las carreras que tienen que ver más con el contacto con las personas Mm. o los recursos económicos de las personas las que pueden elegir, ¿no? Mm. Para ejercer poder Claro, y explotar a las víctimas, ¿no? exactamente. Sí, ¿Cómo, podrían. cómo tú o qué nos podrías dejar como... A ver, no sé si es tan de una forma didáctica, pero ¿cómo nos podrías orientar tú a los que nos están viendo, nos están escuchando, eh, que pudiera estar alerta? Ya hemos hablado de ciertos patrones, ciertas características, ciertas predisposiciones a carreras, a funcionamiento, pero, por ejemplo, mi vecina, que no tiene ninguna cercanía con la psicología, con la psiquiatría, está en pareja, ¿cómo podría empezar a poner atención ahí? Por ejemplo, el hecho de que la persona con la que estás desaparezca algunos días sin darte ninguna explicación convincente Wow. podría ser un indicador que no te deje acceder a su círculo de amistades porque probablemente no los tenga, ¿no? Mm. Que no puedas acceder a su historia vital, Mm. eh, que intente manipularte diciéndote una cosa, haciendo otra o dejándote a ti como la culpable. Mm. Muchas veces pueden estar dispuestos en una terapia de pareja, pero terminan dando vuelta a la situación y el terapeuta cree que Mm. la mujer es la que está loca, ¿no? Claro. Por la persuasión que tienen estas personas de dar vuelta a la situación. Mm. Entonces, eh, ese tipo de cosas, quizá tener cuidado si tienen hijos, ¿no? Si la mujer tiene hijas o tiene hijos, Mm. tener cuidado con eso también, ¿no? Sí. Mirar los acercamientos que tiene, eh, ese tipo de cosas yo diría que es importante, pedirte plata y no devolvértela, digamos, eh, ese tipo de cosas yo creo que es como bien importante mirarlo, ¿no? Y es Y por importante, supuesto que ejerza violencia, ¿no? claro. Psicológica o física también y sin ningún tipo de arrepentimiento o buscando una explicación racional de la situación, ¿no? Mm. Eso también es importante mirarlo, evidentemente.
El tema de la posesión también. Acá, bueno, yo tengo un montón de pacientes que son adolescentes y algunos ya un poquito más crecidos que adolescentes que caen en lo mismo, esto de que normalizar los celos, normalizar que te revise el celular, normalizar que te corra a los amigos, que te prohíba salir, que te prohíba hacer ciertas actividades. El Claro, control también es un indicador importante. No normalicen los celos. No es normal, es patológico. El sí, control no es normal, es patológico. Hay que estar atento a esas señales. exactamente. El control también es una cuestión muy importante, ¿no? Porque, claro, le facilita la manipulación. Si te pueden Exactamente. controlar, también te manipulan, ¿no? Entonces, claro que es importante alejarte de tus parientes, Mm, etcétera, ¿no? claro, Todas esas cosas hay que tenerlas bien en cuenta, ¿no? Puede detectadas. ser que también el escuchar a sus propios amigos, digo de la Mm, víctima también tiene que escuchar lo que le dicen sus propios amigos, sus propias mm, amistades, porque a veces la víctima cae en este juego, ¿no? Y se enamora y está encantada no reacciona, ¿no? Entonces y sí, también es importante eh, compartir, comunicar ciertas conductas para ver qué opinan tus exactamente. amistades o si tus amistades ven a la persona en conductas extrañas, que tomarlo en cuenta eso, Mm. ¿no? Que es Como mejor que bien el entorno dice, para alumbrarte bajo ciertas situaciones. exactamente, no cegarse, ¿no? No Mm, cegarse, porque son exactamente. gente muy encantadora, Sí, entonces cuidado con eso, ya, la cuidado verdad es con que eso. sí. José Antonio, se nos pasó volando el programa. A mí este es un tema que a mí me apasiona porque, bueno, somos del área forense y trabajamos en la clínica y usualmente lo vemos o estaremos dispuestos en algún momento a verlo. Así que te agradezco en el alma el tiempo que tuviste, la disposición, lo conversamos varias veces. Así que yo quiero, ¿qué más te puedo decir? Yo a ti te tengo un cariño especial, somos amigos de muchos años, así que te lo quería agradecer y espero que no sea la última vez que nos veamos en Crónicas Ocultas. Bueno, esperemos que no. Pero te agradezco un montón a ti, al equipo que te acompaña también, a las personas que nos escuchan. Y bueno, un poco también, quizá disculparme porque la imagen a lo mejor no es muy nítida, Mm, pero se hace lo que se puede, ¿no? mm, Pero claro, es un tema fascinante desde el punto de vista de clínico. prevenirlo, ¿no? De Mm, prevenirlo, porque son personas que pueden hacer mucho daño, mucho, pero mucho daño a mucha gente. Entonces, exactamente. es muy importante que los podamos detectar con rigurosidad y ponerle freno. Así que ojalá Exactamente. que en una próxima oportunidad quizás nos podamos ver para profundizar en esto o algún otro tema, ¿no? No, y no tengas duda que esto fue una gran luz para mucha gente, porque como decimos, se caricaturiza, pero no se sabe mucho en la profundidad. Así que te agradezco el tiempo y no va a ser la última, ¿eh? Así que muchas, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Vale. Bueno, gracias a todos los que estuvieron viendo el programa. Gracias a los que en algún momento nos van a escribir. Lo pueden ver en Botox Canal en YouTube, en su canal, en mi canal también, Cristian Mora Valenzuela, Crónicas Ocultas. Cualquier duda que tengan, siempre escriban, ¿no? Digan qué quieren ver. Si quedó duda con este tema de la psicopatía, lo podemos volver a tratar porque es un tema importante. Puede salvar vidas saber cuándo estamos frente a un psicópata, a un narcisista o a alguien con rasgos psicopáticos. Así que no duden en preguntar y cuídense, el autocuidado es muy importante. Antes de despedirnos, quiero agradecer a nuestro perpetuo mago de las motos, patrocinador, el taller de motos de Cristian Elguera. Argensola 1738, Barrio Los Paraísos, 351-760-770. 370, no. 351-370-7606. Si van de parte del programa, va a haber un cariñito. Así que no se van a arrepentir. Hasta el próximo capítulo. Nos queda poquito, nos quedan 2 capítulos más y terminamos la temporada. Así que no se los pierdan. Hasta pronto.